A continuación vamos a resolver la cuestión 8 de la relación de problemas, que es una cuestión que está tomada del manual de microeconomía de Pindyck y Rubinfeld. Como veis, pues tenemos una única función de demanda, Q igual a 100 menos P, y para facilitar la resolución del problema y repasar los conceptos que hemos visto en el epígrafe 1 del tema 7, pues vamos a suponer que tenemos dos empresas que son iguales. Y como veis, pues tenemos que ir calculando la cantidad, el precio y los beneficios que obtendrían las empresas en distintos casos, si compiten en competencia perfecta, según los supuestos de Cournot, si pueden llegar a un acuerdo, etc. Bueno, vamos a comenzar viendo cuánto se produce y a qué precio si las empresas compiten bajo los supuestos de la competencia perfecta. Tenemos nuestra función de demanda, la función de costes, y en competencia perfecta pues sabemos que el precio es igual al coste marginal y por tanto pues vamos a aplicar esta condición de máximo beneficio. El coste marginal de la empresa 1 es 10 más Q1 y el coste marginal de la empresa 2 pues será 10 más Q2. Como la cantidad total Q que se vende en el mercado la producen las empresas 1 y la empresa 2, pues entonces la función de demanda la podremos poner como 100 menos Q1 menos Q2 y por tanto pues tendríamos de nuevo dos ecuaciones con dos incógnitas. La primera ecuación pues sería el precio igual al coste marginal de la empresa 1 y la segunda ecuación el mismo precio igualado al coste marginal de la empresa 2. Si resolvéis este sistema de ecuaciones, pues vamos a obtener que las empresas producen la misma cantidad igual a 30 y si sustituimos esas cantidades en la función de demanda, la cantidad total lógicamente sería 60 y el precio sería 100 menos 60, pues obtendríamos un precio de 40 si en ese mercado se ofrece el producto Q en competencia perfecta. Si las empresas compiten bajo los supuestos de Cournot, pues como visteis en microeconomía, para determinar la cantidad y el precio que les gustaría vender en el mercado a estas empresas, pues tenemos que calcular la función de reacción de la empresa 1 y la función de reacción de la empresa 2. La función de reacción de la empresa 1 pues será el ingreso marginal de la empresa 1 igual al coste marginal y el ingreso marginal de la empresa 1 pues se determinará con la expresión que tenéis en la transparencia 100 menos 2Q1 menos Q2 y el coste marginal de la empresa 1 pues ya lo teníamos de antes que será 10 más Q1. Luego si igualamos el ingreso marginal de la empresa 1 al coste marginal pues tendremos la función de reacción. De la misma manera para la empresa 2 determinamos el ingreso marginal de la empresa 2 y su coste marginal que vendrían determinados por las expresiones que tenéis en las transparencias. A partir de aquí, la función de reacción de la empresa 2 pues la obtenemos igualando el ingreso marginal de la empresa 2 con el coste marginal. Ya tenemos de nuevo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que si los resolvemos pues vamos a obtener que ambas empresas producen la misma cantidad, puesto que son iguales en costes y por tanto producen una cantidad de 22,5 y si sustituimos esas cantidades en la función de demanda, pues el precio final que se alcanza en el mercado será un precio de 55. Vamos a suponer ahora pues, que las empresas van a maximizar los beneficios conjuntos. Si las empresas maximizan los beneficios conjuntos, pues la condición de máximo beneficio será ingreso marginal total igual al coste marginal 1 igual al coste marginal 2. Bueno, pues vamos a calcular cada una de estas funciones y por tanto, en primer lugar, tendríamos el ingreso marginal. Como la función de demanda es 100 menos Q, el ingreso total será 100Q menos Q al cuadrado y el ingreso marginal pues vendrá determinado por la derivada, es decir 100 menos 2Q. Los costes marginales lo teníamos calculado de antes, que corresponden a las derivadas de ambas funciones de costes.
Y por tanto, pues de nuevo vamos a tener dos ecuaciones con dos incógnitas. Como la cantidad total Q que se vende en el mercado es producida por la empresa 1 y por la empresa 2, pues el ingreso marginal será 100 menos 2Q1 menos 2Q2. Y por tanto, pues ya tenemos de nuevo dos ecuaciones con dos incógnitas. 100 menos 2Q1 menos 2Q2 igual a 10 más Q1 y 100 menos 2Q1 menos 2Q2 igual a 10 más Q2. Si resolvemos el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, pues de nuevo volvemos a calcular las cantidades que producen cada una de las empresas, que repito, serán iguales porque las empresas son iguales, porque sus funciones de coste son las mismas. Y sustituimos esas cantidades en la función de demanda y obtenemos un único precio P igual a 64. Y podemos calcular los beneficios que obtienen cada una de las empresas. El beneficio de la empresa 1 pues será su ingreso total, 64 por 18, menos el coste total. El coste total lo obtenemos de sustituir la cantidad 18 en la función de coste total 10Q1 más 0,5 por Q1 al cuadrado. En este caso, como las empresas son iguales, pues sabemos que el beneficio que obtiene cada una será el mismo. Y el beneficio es un beneficio de 810. Bien, a continuación, teniendo en la cabeza cuál sería la solución del acuerdo, recordad, en el acuerdo acabamos de calcular que cada empresa produce una cantidad de 18 y por tanto en total se produce 36 en el mercado y esa producción total de 36 pues genera que el precio al que se puede vender esa cantidad sea de 64. Ahora vamos a suponer pues, que una de las empresas incumple el acuerdo. ¿Por qué lo incumple? Bueno, pues porque va a suponer que engaña a la otra, es decir, que la empresa 1, su supuesto sería, dado que la empresa 2 cumple el acuerdo y produce 18, ¿cuánto debe producir la empresa 1 para maximizar su beneficio? Bueno, pues la función que nos daría ese nivel de producción es la función de reacción. Recordad en la clase de repaso en la que vimos cómo se obtiene la función de reacción y su significado, pues efectivamente determinábamos que la función de reacción precisamente nos va a dar esa información. Dado lo que hace la empresa 2, ¿qué debe hacer la empresa 1 para maximizar beneficios? Luego tenemos que calcular la función de reacción de la empresa 1. Esa función de reacción ya la hemos calculado porque la calculamos para el modelo de Cournot. Pero bueno, de todas maneras lo podemos volver a recordar. Calculamos el ingreso total de la empresa 1, que será el precio 100 menos Q1 menos Q2, que es la función de demanda, por Q1, porque estamos calculando el ingreso total solo de la empresa 1. A partir de aquí determinamos el ingreso marginal, ya tenemos el coste marginal y por tanto recordad, como hemos visto antes, pues que la función de reacción de la empresa 1 se obtiene igualando el ingreso marginal de la empresa 1 con el coste marginal. Ahora bien, dado que la empresa 2 produce 18, ¿cuánto debe producir la empresa 1? Bueno, pues tendremos que sustituir la cantidad 18 en la función de reacción de la empresa 1. Por tanto, dado que Q2 es igual a 18, sustituimos en la función de reacción de la empresa 1 que acabamos de calcular, que la volvemos a poner aquí para que no se nos olvide. Tenemos que sustituir en la función de reacción, como veis en la transparencia, y a partir de aquí pues obtenemos que Q1 es 24. Q1 es 24, Q2 suponiendo que la empresa cumple el acuerdo sería 18 y por tanto el precio final que se alcanza en el mercado pues será un precio de 58. Con estos datos volvemos a calcular los beneficios que obtienen cada una de las empresas. La empresa 1 obtiene un beneficio que será igual a su ingreso 24 por 58
menos el coste. El coste se obtiene sustituyendo 24 en la función de costes 1. Y en la empresa 2 obtendrá un beneficio que será su ingreso, 58 por 18, menos su coste, que se obtiene sustituyendo 18 en la función de costes de la empresa 2. Y por tanto, pues tenemos que el beneficio de la empresa 1, cuando incumple el acuerdo, cuando intenta engañar a la otra, espera obtener un beneficio de 864, y la empresa supuestamente engañada obtendría un beneficio de 702. Bien, ¿qué es lo que ocurre cuando ambas empresas incumplen el acuerdo? Bueno, pues acabamos de ver que la empresa 1, cuando incumplía, producía 24. Como ambas empresas son iguales, pues si hiciéramos el mismo procedimiento para la empresa 2, hago aquí un inciso. Si las empresas no son iguales, pues hay que calcular la función de reacción de la empresa 2 y determinar cuánto produce la empresa 2 cuando incumple el acuerdo. Como digo, en este caso es más sencillo porque para simplificar hemos supuesto que las dos empresas son iguales. Si ambas incumplen, como ambas son iguales, ambas producen una cantidad de 24. Pero claro, al producir una cantidad de 24, el precio vuelve a disminuir. Por tanto, el precio sería 100 menos 24 y alcanzamos un precio de 52. Y tendríamos que volver a calcular el beneficio que obtiene cada una de las empresas. El beneficio de la empresa 1 será 24 por 52, su ingreso, menos su coste, que lo obtenemos sustituyendo 24 en su función de costes. En este caso, el beneficio de la empresa 2 sería el mismo. En otro caso, si las funciones de costes fueran distintas, pues tendríamos que calcular también el beneficio de la empresa 2. Y finalmente, pues tenemos que el beneficio, cuando ambas incumplen, como os digo, pensando que engañan a la otra, obtienen el mismo beneficio. El beneficio de la empresa 1 es igual al beneficio de la empresa 2 e igual a 720. Bien, a continuación vamos a ver cómo recoger estos resultados en una matriz de resultados. Tenemos la empresa 1 y la empresa 2 y tenemos dos estrategias, cumplir el acuerdo e incumplir el acuerdo. Y hemos calculado los beneficios asociados a cada estrategia. Luego podéis comprobar que podemos resumir todos los resultados en la matriz de resultados que aparece en la transparencia. Si ambas empresas optan por maximizar sus beneficios, pues podemos ver que tienen una estrategia dominante en incumplir el acuerdo y por tanto llegaríamos a un equilibrio de Nash, que en este caso también es un equilibrio de estrategias dominantes, porque os recuerdo que el equilibrio de estrategias dominantes es un caso particular del equilibrio de Nash. Ambas incumplen el acuerdo y obtienen un beneficio de 720. Podemos ver cómo se da el problema del dilema del prisionero, porque ambas empresas estarían mejor si llegaran a un acuerdo, se fiaran una de la otra y obtendrían en ese caso un beneficio de 810. En este caso podéis comprobar que si ambas empresas siguen una estrategia Maximin o si ambas empresas siguen una estrategia Maximas, pues llegaríamos al mismo equilibrio 720. Si el juego se repitiera un número conocido de veces, por ejemplo 8, pues según hemos visto en la teoría, se va a repetir el dilema del prisionero. Se daría 8 veces el incumplimiento del acuerdo y las empresas las 8 veces pues obtendrían un beneficio de 720. Si el juego se repite un número desconocido de veces, podemos calcular la tasa de descuento R, bajo la cual cumplir el acuerdo puede constituir un equilibrio de Nash. ¿Cómo lo calculamos? Pues recordad que tenemos que ver cuando cumplir el acuerdo supera a los beneficios de incumplirlo. Y tendríamos esta desigualdad, 810 más 810 partido por R,
que son los beneficios esperados del cumplimiento, tendrían que ser superiores a los beneficios esperados del incumplimiento. Los beneficios esperados del incumplimiento sería obtener en el primer periodo 864 y como consecuencia obtener en los demás periodos 720. Y el beneficio esperado de incumplir pues será 864 más 720 partido por R. A partir de aquí podemos obtener que para que cumplir el acuerdo sea un equilibrio de Nash, si el juego se repite un número infinito de veces, pues la tasa de descuento R tiene que ser menor a 1,6.